Muy buenos días a todos. Vamos a dar desarrollo al caso clínico de la fecha. Quien les habla la doctora Vázquez Patricia. Soy residente de cuarto año de diagnóstico por imágenes de tomografía computada Sociedad del Estado en Salta Capital. Es una residencia relativamente nueva, así que bueno, me presento. Y damos comienzo al caso clínico. Bueno, damos comienzo a la presentación de nuestro paciente. Es un paciente masculino de 17 años. Niega antecedentes patológicos personales. El motivo de consulta es dolor abdominal y fiebre. No nos refieren antecedentes quirúrgicos. La conducta es laboratorio de rutina y llega a nuestro servicio con un pedido de tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Bueno, ahora comenzamos a ver lo que van a ser las imágenes. Tenemos aquí lo que es la tomografía de abdomen y pelvis. Hacia la izquierda la fase sin contraste endovenoso y hacia la derecha la fase con contraste endovenoso. Recordemos que no se dio contraste oral. No vemos ahora las imágenes de tórax porque no hubo hallazgos y solo dejamos los hallazgos positivos, bien, para que no sea muy larga esta presentación. Vamos desde lo cefálico a lo caudal, desde las bases pulmonares, y ya podemos evidenciar alguna distensión de algunas asas intestinales. Algunas muestran niveles hidroaéreos. Vemos un agrupamiento en este nivel de algunas asas intestinales, la estriación de la grasa mesentérica, engrosamiento de las paredes de esta parte, lo que es el intestino, con una imagen con tinte cálcico en su interior, la presencia de líquido libre y el engrosamiento de la fascia, todos estos hallazgos de aspecto inflamatorio, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver los hallazgos con la fase con contraste, que son los mismos que lo que acabamos de describir, simplemente que ahora vamos a ver que estas paredes de este intestino que se encontraba esta imagen con tinte cálcico muestran un realce en su interior, los niveles, como vemos acá, toda la grasa estriada, las pequeñas adenopatías y el engrosamiento focal con algunas burbujas bien fuera del lumen intestinal que hacen sospechar de perforación de víscera hueca compatible con neumoperitoneo. Estos son los hallazgos principales que nosotros encontramos, bien. Entonces, entre los diagnósticos diferenciales que tuvimos van a ser los siguientes. Bueno, entre los diagnósticos diferenciales que tuvimos, básicamente fue la ingesta de cuerpo extraño con una perforación intestinal. Esto es un cuadro que resulta una situación frecuente en el ámbito de urgencias y en el más del 80% de los casos se corresponden, por lo menos en nuestro medio, con ingesta de las espinas de pescado. Tenemos que recordar que existen factores de riesgo para que este cuadro se dé. En un 80% de los pacientes usan dentadura postiza. Nuestro paciente no usaba dentadura postiza. Se da mucho en los extremos de la vida, pacientes ancianos o niños. Tampoco correspondía a este grupo etario. Deterioro cognitivo o enfermedad mental, tampoco tenía alguna alteración cognitiva. Disfunción orofaringia, tampoco la tenía. Uso de palillos y cubiertos, tampoco hablaba de eso, bien. Además de que el paciente negaba cualquier tipo de ingesta o alteración de su dieta habitual o ingesta de algo que pueda haber sido un cuerpo extraño. Y también teníamos que recordar bien que van a haber ciertos hotspots o puntos de impactación que tiene el intestino donde se buscan generalmente, que suelen ser el ilio terminal y la región iliocecal. Y luego de hacerle el examen físico y el interrogatorio al paciente, se descartó que pueda ser un cuerpo extraño porque el paciente lo negó. Luego vamos a tener la sospecha de lo que es la malrotación intestinal y que justo esté asociado a una apendicitis.
nosotros tenemos que recordar que la malrotación intestinal es una anomalía anatómica congénita que resulta de una rotación anormal del intestino cuando regresa a la cavidad abdominal durante la embriogénesis. Existen dos tipos, bien, lo que es la rotación incompleta, básicamente, donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la porción cefálica del intestino medio se va a fijar a la derecha de la arteria mesentérica superior, mientras que el intestino medio caudal se va a fijar directamente anterior a la arteria mesentérica superior. En la falta de la rotación intestinal, el intestino medio no gira más de 90 grados, por lo que el intestino medio cefálico se fija en la parte anterior a la derecha de la arteria mesentérica superior y el intestino medio caudal se fija en la parte anterior a la izquierda de la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Aunque algunas personas viven toda su vida con un intestino mal rotado, sin síntomas asociados, este tipo de patología bien puede presentar clínica o esta anomalía va a predisponer a dos patologías que son los vólvulos del intestino medio y las hernias internas, con el potencial de complicaciones potencialmente mortales y es más frecuente en el paciente pediátrico. Bien, este cuadro se puede diagnosticar con una ecografía cuando son pacientes pequeños muy pediátricos y valorar justamente la relación de la vena y la arteria mesentérica, que es algo que se puede evaluar mediante ecografía, o también utilizando la tomografía con medio contraste para valorar justamente también este componente vascular. Otro diagnóstico que se pudo haber sospechado era la obstrucción intestinal, bien que haya sido secundaria a una diverticulitis de Meckel con un enterocolito por esta imagen con tinte cálcico que se encuentra dentro del lumen del componente intestinal, ¿sí? ¿Por qué se sospechó de esto? Porque es la inflamación, bien, es una anomalía estructural congénita y es la más común del tracto gastrointestinal. A pesar de esto, es una causa poco común de abdomen agudo. Bien, y a menudo no se diagnostica correctamente hasta antes de la operación. ¿Cómo se van a observar? Generalmente, bueno, afecta sobre todo a hombres y la edad son menores de 50 años. Bien, y la modalidad de elección para poder diagnosticarlo es la tomografía. Bien, cómo se visualizan los mismos son estructuras redondeadas o tubulares llenas de líquido aire que se comunican con el intestino delgado y tienen un diámetro de pared a pared de 1.5 a 6 milímetros. Bien, cuando este se encuentra inflamado, básicamente se va a observar un engrosamiento y realce de la pared mural con cambios inflamatorios circundantes en la grasa adyacente, así como pequeños ganglios linfáticos mesentéricos reactivos. Y el realce de la pared estará ausente en el divertículo gangrenoso de Meckel. Bien, entonces también se sospechó de esta patología. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico que llegamos nosotros? Ante una mal rotación intestinal y que lo que estábamos viendo era el apéndice inflamado con características gangrenosas, ¿sí? ¿Y cómo se hace el diagnóstico de una mal rotación intestinal? Existen ciertos criterios que siendo la principal es la alteración de la relación vena y arteria mesentérica. Nosotros sabemos que generalmente la arteria mesentérica se va a localizar sobre todo la mesentérica superior hacia la izquierda y la vena hacia la derecha. Entonces lo que nosotros podemos llegar a ver es una inversión de la misma o que la vena mesentérica se superponga anterior a la arteria mesentérica, ¿sí? Acá yo les puse la referencia del nivel de corte, vemos el tronco celíaco y este nivel sería lo que es la arteria mesentérica, ¿sí? Y acá vemos que hay una alteración de la relación habitual. Otra cosa que también tenemos que visualizar es la localización anárquica de las asas del intestino, bien sobre todo las asas del yeyuno proximal, que estas se van a encontrar hacia la derecha del paciente. Como podemos ver en estas imágenes, esto corresponde a intestino delgado, es el yeyuno proximal. Y la otra que podemos llegar a encontrar va a ser la ausencia de la tercera porción del duodeno a nivel retromesentérico. Acá nosotros vemos la tercera porción y vemos que la misma no se ha medializado, bien, o sea, no se ha ido hacia la izquierda y es por ello que la continuación, bien, del duodeno en sus asas intestinales, el yeyuno, se va a encontrar hacia la derecha. Bien, también seguimos el ciego, bien, luego de las reconstrucciones multiplanares y visualizamos que el mismo se encontraba medializado. Es por ello, bien, que
y directamente asociado al ciego, nosotros sabemos que es la localización más frecuente, se encuentra ahí el apéndice, y era por ello que el paciente presentaba un dolor de tipo difuso e inespecífico, justamente por la localización ectópica, por decirlo de alguna forma, del ciego, ¿sí? Y finalmente acá ya les dejo lo que era justamente el apéndice cecal inflamado con algunas burbujas aéreas fuera de su lumen, con todo el engrosamiento de su pared, como podemos ver aquí, y esto correspondía a un apéndice cecal gangrenoso. Este es el parte quirúrgico, una síntesis del parte quirúrgico, donde el médico cirujano refiere, se identifica apéndice cecal gangrenoso perforado en su tercio proximal, asociado a una rotación incompleta del ciego, ¿sí? Entonces, la descripción del hallazgo del apendicolito fue la llave del diagnóstico, ya que también se sospechó de otros diagnósticos diferenciales como el divertículo de Meckel por ser la anomalía congénita más frecuente, versus ingesta de cuerpo extraño también por ser algo muy frecuente en urgencias. Al describir la topografía localización se visualizan las alteraciones previamente mencionadas, siendo características del diagnóstico. La malrotación intestinal es una anomalía anatómica congénita que resulta de una rotación anormal del intestino cuando regresa a la cavidad abdominal durante la embriogénesis. El diagnóstico de malrotación intestinal es frecuente en pacientes pediátricos, presentando otras complicaciones, como dijimos anteriormente, como son los vólvulos intestinales y complicaciones de hernias internas. En nuestro caso, se asocia un cuadro de apendicitis, que es una patología frecuente, pero al asociarse a la malrotación condicionó un reto diagnóstico, que fue resuelto luego de reconocer la localización del ciego. Y aquí les dejo la bibliografía empleada que se utilizó para este caso clínico con los DOI correspondientes. Bueno, y finalmente, antes de despedirme, quisiera agradecer de forma muy especial al personal médico docente de mi institución, al doctor Patricio Beinovich, quien es director médico en la institución, al doctor Pablo Nars, que es instructor de mi residencia, al doctor Raúl Lucero Salezá, que es docente médico de la residencia, por el apoyo, el acompañamiento y educación que me brindaron en estos años, y sobre todo mantenerse firme en este barco que es la educación. Les agradezco muchísimo. También agradecer a Fardit por los medios facilitados para que los médicos formados y en formación del país tengan acceso a las últimas actualizaciones y a una educación continua. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego.